para llamar lista y ponerles un poquito electrónico. Es injusto que 10 preguntas definan un curso. Tiene que ser más. Si el alumno estudia, lógicamente tiene derecho a tomar. A ver, vamos a abrazar. No voy a bajar puntos, o sea, nunca bajo puntos. En mi curso se suma. Si respondes, se suma. Si no respondes, es estudiante, ¿no? Oye, Yara, Jocelyn. Acá dice que está presente, ¿no? Yara. Muy bien, vamos a hablar de la vía biliar. Ahí. ¿Cuál es el diámetro del colédoco? En milímetros. 0.6 milímetros. Voluntario. Ya. ¿Cuál es tu apellido? Ya, muy bien. Como dice nuestra compañera, de 3 a 5 milímetros. Ya, está bien. Montalvo, Claudia Nicole. ¿No está? Claudia Nicole, acá dice que está presente. Doctor. Claudia Nicole, presente. A ver, Claudia Nicole. No está. ¿Y por qué le han puesto presente? Sí estaba. Sí estaba. No sé quién es. Se aparece. A ver. Joseph Anthony Peña. Joseph, ¿está ahí? Sí, doctor. Ya, muy bien. Otro esquemita, a ver. Ya. Tenemos aquí la vesícula biliar, que puede albergar 30 a 60 mililitros. Ya, contiene bilis, que viene del hígado, sale por el cístico al colédoco y desemboca a la segunda porción duodenal, a esta ampolla de Vatel, y luego tiene un esfínter, el esfínter de Oren, ¿correcto? Joseph. ¿Tu apellido cuál es? Peña, doctor. Muy bien. Ojo, voy a preguntar en el examen esas cosas, anoten, ¿no? A ver, Joseph, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio de la esfínter de Oren? Joseph. La presión, ¿verdad, doctor? Sí. Joseph a la 1, Joseph a las 2, a las 3. ¿No has estudiado, Joseph? Ya. Joaquín Prada Vargas. Adelante. Nada, sí. ¿Cuánto ha quedado Cinciano con Tocayo? ¿Nombre de quién? Ya, a ver. Yara Jocelyn Chique Arapa. Yara Jocelyn. ¿Cuál es el valor? Presión del esfínter de Oren. 10 a 15. Ya, sí, hasta 20, ¿no? ¿Dónde está el Prefiero sumar acá porque cuando voy a dar el segundo examen, aprueban los dos, ojalá que sea, pero suba, ¿no? Tengo un 8 más 2.10, un 12, 14, un metro, ¿no? 5 aprobadas. Ya, muy bien. Ahora preguntita, ¿está bien? Dueñas, María Victoria. Presente. Muy bien, ¿quieres una fácil, difícil o una de moderada? Una difícil. Difícil. El tuyo, es una actitud, ¿no? Nunca el médico nunca debe decir, no. Yo lo hago, doctor, yo. A ver, ¿qué es el cirujano? Ya, pues entra a sala, ¿no? Tienes que vivir en sala de operaciones. Si no opera. Si no sabes operar, aprende a ayudarnos. Entras a sala y dile al cirujano, quiero ayudar primero, ¿no? Separas el abdomen, si quieres ser cardiovascular vas aquí a operar tórax. Pero no, la sangre no mucho,
quiero ser radiólogo, pero vive en máquinas, te imagen, doctor, quiero ver una resonancia, la anatomía del cerebro, cómo está hay un tumor, un hematoma. Eso es la actitud, ¿no? Las habilidades blandas son muy importantes. El alumno no quiere hacer nada, el alumno que, ya, ¿qué quiere hacer? Se pone atrás, al último, que no le importa. ¿Qué va a aprender? No aprende nada. ¿Qué quiere hacer esa paracentesis? No, yo no, ¿para qué? Ese alumno no va a aprender, pero el alumno que tiene ese ímpetu de aprender a hacer, definitivamente va a aprender. A ver, Abraham Chalco. Muy bien, Abraham. Ya, vamos. Si tienes un cálculo en la vesícula, ¿cómo se llama? En la vesícula. Todos saben, menos hablar. Sandra Cusi. Si tienes un cálculo dentro de la rama interhepática izquierda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice hígado? Hepato. ¿Cómo se dice cálculo? Litias. Hepatolitiasis. Ya aplauden, que tienes infarto. A ver, Dana Rodríguez. Si tienes un cálculo en el páncreas, ¿cómo se llama? Conducto pancreático de Wilson. Muy bien. Muy bien. A ver, Eduarda Lucero. Eduarda, ¿verdad? Estoy llamando lista de paso. Si tienes un cálculo en la vesícula, ¿cómo se llama? Muy bien. A ver, y por último, Britney Giovanna Ceballos. Britney, si tienes un cálculo que salió de la vesícula porque hizo una fístula colecisto duodenal, un cálculo grande, y viajó por el intestino delgado y se quedó atorado en el ilio. ¿Cómo se llama eso? Esto se llama fístula colecisto duodenal. Pero el cálculo viajó por acá y se quedó atorado en la válvula ileocecal. A ver. Ilio. ¿Su apellido cuál es? Existe eso, ¿verdad? Existe. Hay pacientes que tienen cálculos en la vesícula, son tan grandes, porada en la pared, provoca una fístula. Estoy dándole la respuesta del examen. Una fístula colecisto duodenal, pasan al duodeno, viajan por el duodeno y se quedan atorados en el intestino, en el ilio, en la válvula ileocecal, y provocan el ilio biliar, detención del tránsito del intestino delgado, forman niveles hidroaéreos, obstrucción intestinal, aerobilia. Recuerden que allá hay acá, se ve que hay aire en la vía biliar. Y lógicamente en la radiografía un cálculo en la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Va a venir en el examen cómo se llama ese síndrome. ¿O alguien sabe? ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Quién ha dicho cuál síndrome? Ya, te doy alternativas. A. ¿Qué órgano está afectado? ¿Qué crees? A. El corazón. B. Cerebro. D. Intestino delgado. ¿Cuál crees?
En este síndrome hay tres cosas. Primero, una fístula colecisto-duodenal. ¿Correcto? Eso hace que el aire del intestino pase a la vía biliar, se llama aerofilia. Ese cálculo obstruye la vía biliar. Hay niveles hidroaéreos, obstrucción del intestino delgado. Y finalmente en una radiografía siempre se ve el cálculo en fósila académica. ¿Alguien levanta la mano? Síndrome de Rigler. ¿De? Rigler. ¿Krigler que baja? Rigler. No, Rigler. Rigler. ¿Dónde has leído eso? Por ahí. Lo sabía. Ya va a venir en el examen. Sí. Entonces sí. ¿Cuál es el nombre del síndrome? Eso es muy bien. Bueno, para hablar de la vía biliar tenemos que recordar que el hígado sintetiza bilis, ¿no? Y la bilis pasa a las vías biliares. Estas vías biliares son intrahepáticas, tenemos la rama derecha, la rama izquierda, se juntan y forman el hepático común. Luego de esto sale hacia el conducto cístico y se llena la vesícula biliar por una cuestión de presiones, ¿no? El colédoco tiene una presión de 5 a 100 milímetros de mercurio. Cuando se comprime, deja que la bilis pase hacia la vesícula. La vesícula contiene bilis hasta 100 mililitros. Más de ello, ¿no? Ya no puede, empieza a inflamar la vesícula. Por eso cuando hay un cálculo clavado en el bacinete, este cálculo aumenta la presión intraluminal. Esta presión intraluminal comprime las paredes, compromete primero las arterias, las venas, finalmente los linfáticos, y luego la pared de la vesícula se inflama tanto que puede llegar a formar una necrosis, ¿no? Muy bien, y esa necrosis puede incluso perforar la vesícula y puede provocar una peritonitis, ¿ya? Muy bien, luego de ello, por estímulo de la colecistoquinina producida por las células C, la vesícula se contrae cuando hay comida, proteínas, grasas en el duodeno. La colecistoquinina comprime la vesícula, vacía la bilis y esta termina por el colédoco hacia la polla de Vater y hacia el duodeno, junto con el jugo pancreático que hemos mencionado, ¿no? Con las enzimas y bicarbonato y agua. Se mezcla y metaboliza los alimentos, proteínas, carbohidratos, lípidos y demás. Esa es la función básica de la vía biliar. Muy bien. Este básicamente es el almacén natural de la bilis. Cuando uno se opera de la vesícula, por cualquier motivo, cáncer de vesícula, cálculo de la vesícula, colecistitis aguda, etc., no tiene esta bolsa que normalmente almacena la bilis. ¿Quién suple su función? El colédoco. Este tiene una presión de 10 hasta 20 milímetros de mercurio. Se cierra y el colédoco empieza a dilatarse. ¿Cuánto de bilis forma el hígado? Aproximadamente 1 litro, litro y medio. Como no tiene vesícula, todo llega al tubito del colédoco y el colédoco se dilata. Cuando una persona es operada de la vesícula, entonces el colédoco se dilata de 3 a 5 milímetros hasta 10 milímetros de diámetro. ¿Ya? Una vez que se dilata, compensa la ausencia de la vesícula. Pregunta del ENAM. Un paciente posoperado de vesícula puede tener un colédoco hasta, que les ponían 8 milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, ¿hasta cuánto es permitido? Es fisiológico. Hasta 10. Más de 10 se considera dilatado. Más de 10 se considera dilatado. Pero si el paciente tiene vesícula, un paciente que no se operó, el valor normal del colédoco es de 3 a 5. ¿Cuándo se considera dilatado? Si es que tiene vesícula, cuando es mayor a 8. Algunos textos de radiología dicen más de 6, pero es mayor a 8. Más de 8, colédoco dilatado, si es que tiene vesícula. ¿Ya? Muy bien, cuando ustedes le hagan un informe de ecografía y le diga el radiólogo, colédoco de 8, pero no se operó, esto está dilatado porque
hay algo que obstruye esto. Muy bien. Bueno, cualquier comida que contenga proteínas o grasas estimula la colecistoquinina y esta contrae la vesícula y esta se vacía junto con el tubo pancreático. Eso yo lo conozco. Empecemos ahora con la colecistitis. ¿Qué es colecistitis? Itis es inflamación y colecisto es vesícula biliar. ¿Ya? Es la inflamación de la vesícula biliar. ¿Cuál es la causa más frecuente? Los cálculos, los litos. Estos se enclavan en el bacinete y empieza el proceso de inflamación de la vesícula. Entonces esta inflamación puede ser aguda o puede ser crónica, ¿ya? Donde la pared de la vesícula suele comprometerse y esta se engruesa. Ven ustedes esta muestra patológica de la vesícula biliar. La pared está gruesa, ¿no? Las paredes están negras, necrosadas. Y en esta, por ejemplo, hay una leve inflamación, un eritema marcado. Las vesículas pueden llegar a tener tanta presión que se perforan. Vean esta vesícula con un orificio. Es una vesícula perforada. ¿Qué más tenemos acá, jóvenes? Aquí podemos observar, vamos a mandar una evidencia de la universidad. ¿Quieres salir? Ya. ¿Cómo te vives? Ah, mira, muy bien, Claudita. A ver, una pregunta. Tienes derecho a ganar todo. A ver, Claudita. Ya, vamos a hacer una pregunta sencilla. Muy bien. ¿Ves la imagen? Aquí hay una vesícula con cálculos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Eso es una colelitiasis. Muy bien. Cuando este cálculo está enclavado acá en el paciente y obstruye el conducto hepático común, ¿cómo se llama? No. Está dentro de la vesícula, pero está apretando el hepático común. ¿Cómo se llama? Síndrome de Mi. ¿Ya? Mortal. La de blanquito levantó primero. Adelante. Sí. Síndrome de Miritzi. Miritzi. Muy bien. El síndrome de Miritzi es el cálculo enclavado en el bacinete que aprieta el hepático, ¿no? Y puede dar ictericia también. ¿Cuál es tu apellido? Te ganó antes de los apellidos. ¿Cuál es tu apellido? Velázquez. Se acordará dónde viene después de este. ¿Por qué no le han dado nada? Ya. Entonces, miren, sencillo, chicos. Ahí tenemos una vesícula inflamada, espermatosa, con paredes gruesas, necrosadas, inclusive pueden perforarse, ¿ya? Entonces aquí vean la pared gruesa. Cuando se hace ecografía se ve la pared gruesa. La pared de la vesícula más o menos mide de 2 a 4 milímetros. Más de 4 milímetros engrosada. Es una colecistitis. Muy bien. ¿A quién le da más frecuentemente colecistitis aguda? A las mujeres, ¿no? Mayores de 40 años. Muy bien. Puede haber una historia familiar de colecistitis aguda, ¿no? Epidemiológicamente más se ve en las mujeres. ¿Qué factores predisponen a tener colecistitis aguda? Aparte de la edad, mayores de 70 años, ser mujer, por los estrógenos. ¿Qué provocan los estrógenos? Colestasis, detención del tránsito de la vía biliar. Entonces forman barro biliar, se cristaliza, colelitiasis, inflama la vesícula. La obesidad y la dislipidemia. Los cálculos de colesterol, ¿ya? Cuando uno come mucha grasa, escoge las verduras y come frituras, desarrolla cálculos. La diabetes mellitus es un factor, la cirrosis hepática. Los pacientes con cirrosis pueden entrar a la emergencia con dolor y tienen colelitiasis, coledocolitiasis, son cálculos negritos por pigmentos biliares. El embarazo, es común ver, ¿no? Gestantes que nunca tenían dolor. En 9
meses están embarazados y ¡pum! Cálculos en la vesícula. Muy bien. Entonces, se la resume de la siguiente manera, las 4 Fs, ¿no? Pregunta de examen. FAME, sexo femenino, FAT, obesidad, fértil, embarazos, UTI, 40 años o más. ¿Ya? ¿Cómo se forma la colecistitis aguda? Primero suele haber una obstrucción del conducto cístico por alguna causa, ¿no? La causa más frecuente son los cálculos, litiasis vesiculares, pero puede haber tumores como el cáncer de la vesícula, infecciones como las salmonelas. Esto aumenta la saturación de las sales biliares y ácidos biliares dentro de la vesícula, aumenta la presión intraluminal, compromete la pared y la circulación, primero arterial, por eso se necrosa, luego venosa y finalmente linfática, y al comprimirse con una presión mayor a 100 milímetros de mercurio, empieza a necrosar la pared y el paciente manifiesta dolor intenso en la fosa ilíaca derecha, en el hipocondrio derecho, ¿ya? Un dolor tan fuerte que se irradia hacia la zona lumbar y el omóplato del lado derecho o el hombro del lado derecho, dolor referido. Y puede dar el famoso signo de Murphy, ¿no? Signo de Murphy. ¿Quién quiere describir Murphy? Ya está. Levantó más rápido de esta fila de fondo allá. ¿Quién levantó la mano? Te ganó porque la otra vez. Murphy. Fuerte. No, ahí. El alumno levantó la mano atrás. Como una bala. Ya. ¿Se te ha ido? Sí. ¿Cómo vas a ver Murphy? Su apellido. Su apellido. ¿Ah? Al que se le ha ido. Álvaro Rodrigo. Bien, nosotros, pues gracioso. Fuerte para todos. De la línea axilar anterior vamos a pasar una línea imaginaria del rebote costal, justamente en el punto donde se ¿Qué más? ¿Qué más? ya donde va a haber un cruce en ambos puntos. En ese momento le pedimos al paciente, bueno, primero que esté bien posicionado, ¿no? En posición del cúbito dorsal, y nosotros nos ponemos a la derecha del paciente. Y luego le pedimos que inspire fuertemente y vamos a hacer presión a forma de gancho en esa zona. Y ante la primera reacción de dolor del paciente, ya sea llanto, queja, determinamos movilizaciones. Bueno, dentro de ello pues, participa todo lo que hemos hablado respecto a la inflamación, ¿no? La prostaglandina, la glucosilina, suele haber distensión, compromiso de pared, isquemia arterial, venosa y luego linfática. Esta inflamación puede comprometer todas las paredes y la necrosis dar un caldo destructivo. Y esto favorece el crecimiento de ciertas bacterias, dentro de ellas la Escherichia coli, Klebsiella, el Streptococcus fecalis, y podría producir una inflamación, dolor y sepsis, ¿no? Suele ser agudo cuando la aparición es súbita, pero en ocasiones el paciente tolera esto por meses, años, se suele formar una vesícula inflamada crónica con eventos repetitivos de dolor abdominal en el hipocondrio derecho. Clínicamente, lo más llamativo es el dolor, localizado en el hipocondrio del lado derecho. Suele ser en el cinturón, a veces en el epigastrio. Esto se irradia hacia el omóplato derecho o al hombro derecho. ¿Ya? Este dolor no calma con los alimentos, pero sí se exacerba con la dieta grasosa. Si estamos con los distintos y le damos un poquito de eso, le duele más todavía. Muy bien. ¿Qué más? Acompañado de malestar general, fiebre. El paciente hace fiebre y dolor. Se torna histérico, una histericia no marcada, ¿no? Pero no es un cuadro obstructivo. ¿Ya? Y malestar general. A la exploración física ustedes van a ver a la inspección, ¿no? Un paciente con una posición antálgica, con malestar. El signo de Murphy es positivo, como dice nuestro compañero.
Se traza una línea medio clavicular o una línea axilar hacia el ombligo. Esa línea imaginaria con el cruce, con el reborde costal, ¿no? Donde hay punto cístico, donde está la vesícula. Comprimes y el paciente le pides que inspire, ¿no? Inspire, ¡wow! Grita de dolor. Eso es el Murphy positivo, ¿no? El dolor puede estar en el hipocondrio derecho y en epigastrio. ¿Qué más? Puede haber resistencia en esa zona, en el mesogastrio, en el flanco, incluso en el hipocondrio derecho. Cuando hay un plastrón o una masa, cuando ya se plastronó las asas intestinales, trata de proteger esa zona y hay un dolor bien localizado en mi abdomen del lado derecho. Vean ustedes aquí, ¿dónde está examinando? Debajo del reborde costal derecho. Está apretando de esta manera. Le pides al paciente que inspire. Y si expresa dolor, Murphy positivo. ¿Cómo se diagnostica la colecistitis aguda? Haciendo una buena historia clínica, viendo los signos y los síntomas, un buen examen físico. ¿Qué más? Pido unos exámenes de laboratorio. ¿Qué voy a encontrar? Leucocitosis, hiperbilirubinemia no muy alta, menores de 5 mg, transaminasas ligeramente altas, fosfato alcalina también, ¿no? ¿Qué más? La ecografía, ya hemos hablado. La ultrasonografía o ecografía abdominal es el examen inocuo más sencillo y más barato para poder explorar la vía biliar. Tiene alta sensibilidad y especificidad, pero es operador dependiente. ¿Eso qué significa? Que depende de quién lo haga, ¿no? Si es un radiólogo, lógicamente va a dar con todo esto. Va a encontrar líquido periventricular, distensión de la vesícula, engrosamiento de la pared, signo de un filtro sonográfico, pone el transductor, permite dolor, ¿no? Una radiografía me permite ver los cálculos, sobre todo si estos son radiolúcidos, y la presencia de aire, aerobilia, lo que hemos visto, ¿no? Aerobilia, porque hay una fístula por el sístolo de aerobilia, aire en el hígado, en las vías biliares hay aire. ¿Qué más? Un cálculo de fosa ilíaca derecha y asas intestinales dilatadas. La tomografía, cuando tienes dudas diagnósticas, si es problema de páncreas, si es de la vesícula, ¿no? Para hacer el diagnóstico definitivo, una vez que se opera el paciente, se saca la vesícula, se envía a anatomopatología y el anatomopatólogo nos da un diagnóstico histopatológico. ¿Qué más? ¿Existen criterios para el diagnóstico de colecistitis? Claro que sí. Esos son signos vocales de inflamación, como el Murphy, ¿no? Murphy presente. Dolor o masa palpable en el hipocondrio derecho, contractura en ese nivel. Signos sistémicos, el paciente suele tener fiebre, se eleva el PCR, elevan los leucocitos, tiene leucocitosis, hay hallazgos imagenológicos característicos como una pared engrosada, cálculos en la vesícula, etcétera, una vesícula muy distendida. Sumas el ítem A más el ítem B, tienes una sospecha de colecistitis. Pero si tienes A más B más C, clínica, laboratorio e imagen, es definitivo el diagnóstico. La gravedad de la colecistitis aguda se mide entre grado 1, 2, 3, leve, moderado y severo respectivamente. Es severo cuando ya hay compromiso de un órgano, igual que la pancreatitis aguda, puede hipotener al paciente, puede haber disfunción neurológica, respiratoria, renal u otros. Es moderado cuando hay compromiso sistémico inflamatorio o peritoneal. Y es leve cuando no hay compromiso de otro órgano más que de la vesícula y suele desinflamarse con tratamiento médico. En esta ecografía observamos lo siguiente. A la derecha vemos la presencia del lodo o barro biliar, y a la izquierda vemos la vesícula dilatada, ¿no? En ambos, vean la pared gruesa, la pared gruesa. Esto que ven acá, en ecografía se habla de anecogénico, hiperecogénico, isoecogénico. En esta imagen isoecogénica densa habla de barro biliar y está señalando acá la pared de la vesícula, una pared engrosada. ¿Qué más? En esta radiografía vamos a ver la vesícula biliar, vean las paredes con aire, ¿no? Es una colecistitis enfisema-tosa. Ahí vemos un engrosamiento de la pared de la vesícula. Ven la vesícula biliar con las paredes engrosadas, mayor a 4 milímetros. En esta tomografía vemos una colección de fluido perivesicular. Vean ustedes lo que está señalando la flecha, con edema inflamatorio del tejido adyacente, ¿no?
Entonces, para diagnosticar colecistitis, simplemente hay que hacer una buena historia clínica, preguntar los antecedentes, los signos y síntomas y hacer un buen examen físico. Si tiene Murphy, y en el laboratorio de leucocitosis, ¿no? Problemas propios inflamatorios o obstructivos de la vía biliar, y en la ecografía un engrosamiento de pared o cálculos en la vía biliar. ¿Cómo tratamos esto? Primero, de manera médica. NPO del paciente, antiinflamatorios, fluidoterapia, cloruro, ¿ya? Dependiendo si hay compromiso no sistémico, puede entrar a sala de operaciones. Puedes utilizar antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos para desinflamar, calmar el dolor y antibióticos en situaciones graves. Muy bien. Cuando hagamos medicina interna vamos a profundizar sobre el tratamiento. El paciente generalmente termina en sala de operaciones, en una colecistectomía laparoscópica. La convencional ya no se utiliza totalmente con corte y todo eso. Se hace laparoscópicamente, el tratamiento de la vesícula. El otro tema es la colelitiasis. Vamos a hablar de la colecistitis, inflamación de la vesícula. Ahora vamos a hablar de los cálculos dentro de la vesícula biliar. La colelitiasis se define por la presencia de litos o litiasis biliar dentro de la vesícula, ¿no? En el interior de la vesícula. Y estos se forman por muchos factores. Tenemos tipos de cálculos, los de colesterol y los pigmentados. Estos de colesterol son amarillos, ¿no? Cuando son de colesterol puro, o pueden ser mixtos, cuando tienen calcio, bilirrubina, carbonatos, etc. Los pigmentarios, por otro lado, son negros, ¿ya? Estos negritos, ¿ya? Son de carbonato de calcio y pigmentos biliares. Y los marrones, bilirrubinato de calcio, ácido cálico, etc. ¿Cuáles son los cálculos que se diluyen, para los que quieren saber? El de colesterol. Más tenemos los cálculos mixtos y pigmentarios, aquellos que no se diluyen, no desaparecen, ¿no? Por ahí van a ver el testimonio de una persona lechera, uno de 1 millón. Uy, yo tomé aceite de oliva, me hizo mi control el radiólogo, el ecografista y ya no tengo cálculos. Eso era mi colesterol, sueltura. Pero eso no se generaliza. El 80% tiene estos tipos de cálculos que nunca se van a diluir. Y la gente está con su aceite de oliva, cáscara de papa, zanahoria, no sé, manzana, pulpa, de todo. Y no se diluye, porque tienen estos tipos de pigmentos duros, calcificados. La mayoría tiene estos. Las hormonas como los estrógenos y la progesterona durante el embarazo producen colestasis. En la mujer hay colestasis, ¿no? Por eso las mujeres deben cuidar su alimentación. No deben ir a ver, McDonald's, Kentucky. No hay propiedades de eso, ¿no? Tienen que tratar de comer más verduras, pescar el borde, tomar líquido, porque hay más predisposición a la mujer a desarrollar cálculo. La colestasis detiene el flujo de bilis y ahí se empieza a cristalizar en vesículas multilaminares al principio, multilaminares, se agrega calcio, colesterol, se endurece y forma los cálculos, las piedras. Entonces las características de estas piedras, como por ejemplo los de pigmentos biliares, son así pequeñas y negritas. Esas son las más duras. Si tú eres cirujano y sacas cálculos negros, investiga. Ese paciente puede tener una hepatopatía crónica, puede tener hemólisis, etc. ¿Qué más? Los pigmentos marrones, así como pueden ver acá, los pigmentados de color marrón. Estos se forman después de una infección bacteriana, ¿no? Por Escherichia coli, ¿no? Y entre otros bacterias. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta la colelitiasis? Suele ser asintomático en el 80% de casos. El paciente está normal, estudia medicina, ingeniería, tiene sus cálculos y no le duele. Pero conforme pasa el tiempo, ingiere más grasa, la grasa estimula la vesícula, se contrae la vesícula y un cálculo viaja y se obstruye el cístico, viene el dolor. Todavía no hay colecistitis, pero viene el dolor de tipo cólico, biliar, sudoración, náuseas, vómitos, múltiples. Se desobstruye y otra vez hace su vida normal. Entonces clínicamente va a haber dolor. Ecográficamente vas a ver cálculo de tu vesícula. La gammagrafía biliar, tomografía de resonancia se reserva para casos donde hay duda, ¿no? En esta ecografía sencillamente ves lo siguiente: pared de la vesícula normal, delgadita, pero tiene cálculos en la vesícula.
y emiten sombra acústica. En esta radiografía que se hizo este paciente, por cualquier motivo, se encontraron piedras con densidad cálcica.